Despertat, posthumanismo y dones preternaturales. El transhumanismo, cuando desafía al cristianismo, dice, bueno, pero si el creador, fíjate tú, ¿no? O sea, la naturaleza humana que vuestro Dios ha creado es imperfecta, ¿no? De alguna manera muere, enferma, envejece, ¿no? Este es vuestro creador. ¿Por qué ha creado a un ser imperfecto, ¿no? Nosotros, desde la tecnología, desde esas nuevas promesas, ¿no?, que comentamos en otros capítulos, ¿no?, de inmortalidad cibernética, de hibridación con la inteligencia artificial, vamos a ampliar al ser humano, le vamos a dar amplias capacidades, nuevas potencialidades, si queréis, unos dones extraordinarios, ¿no?, de superhumano, que no le ha dado la evolución natural y cultural, y en el desafío que plantea el cristianismo dicen que no le ha dado vuestro Dios creador, ¿no? Yo creo que el transhumanismo, posthumanismo, no ha entendido precisamente la descripción que la cosmovisión cristiana realiza sobre la realidad, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de la realidad? ¿Qué seres componemos esa realidad? ¿Cómo interactuamos los seres en esas dimensiones, ¿no? Y bueno, pues me ha servido un poco en ese análisis de lo que nos plantea como desafío el transhumanismo, para decir somos imperfectos, ¿no?, para efectivamente pensar, bueno, ¿qué dice la visión cristiana? Que nuestra naturaleza está de alguna manera caída, ¿no?, que nosotros, a través del pecado original, no somos como fuimos creados, ¿no? ¿Y cómo fuimos creados? Bien, pues fuimos creados precisamente como seres espirituales, ¿no? Esa realidad la describe muy bien el padre Rogelio Alcántara en un libro reciente, ¿no?, de qué diablos estamos hablando, ¿no?, en el cual plantea pues, la dimensión natural, la dimensión sobrenatural y la dimensión preternatural, ¿no? Y esto me ha servido un poco para entender ese desafío que realiza el posthumanismo, ¿no? La dimensión natural la componemos pues, bueno, los seres materiales, natural, ¿no?, los minerales, los vegetales, los animales, ¿no? El ser humano ya tiene una componente de la naturaleza distinta, ¿no? Somos seres espirituales. Tenemos una dimensión natural, la materia, nuestro cuerpo, pero tenemos una dimensión sobrenatural, el alma, ¿no?, nuestra dimensión espiritual. Después, en la realidad, desde esta cosmovisión cristiana, tenemos los ángeles. Y en esa creación de los ángeles, de alguna manera Dios planteó que eran seres espirituales con unos dones preternaturales, ¿no? Nosotros tenemos la opción a acceder a través de la gracia, gracias a la redención de Jesucristo, ¿no?, la gracia santificante, en la vida eterna a esos dones sobrenaturales, pero los ángeles en su origen fueron creados como seres estrictamente espirituales con dones preternaturales. ¿Qué sucedió? Sucedió que hubo, como conocemos ya a través de la revelación, una rebelión, ¿no?, y quedaron ahí en el cielo, ¿no?, dando gloria a Dios con esa naturaleza angélica, angelical, los ángeles buenos, ¿no?, con todos los dones que el Creador quiso darles, y los ángeles que con su soberbia, con su pecado de soberbia, ¿no?, se rebelaron ante el Creador y quedaron con unos dones preternaturales, ¿no? Bien, esos seres maléficos que de alguna manera interactúan con nosotros, ¿no?, a veces da la sensación que inspiran muy bien a los posthumanistas, ¿no?, porque prácticamente la tentación que nos están dando es vamos a reconquistar esos dones preternaturales, ¿no? Vais a ser inmortales, ¿no? Si de alguna manera a través de esa tecnología, de eso que vosotros vais a dominar como materia, no porque Dios nos da la gracia santificante, sino, lo hemos dicho en otros capítulos, ¿no?, porque nosotros creemos que a través de esa evolución tecnológica, ¿no?, que nos están planteando también desde el transhumanismo, desde ese nuevo orden mundial, vamos a recuperar ciertos dones preternaturales. Bueno, algunos están planteando la telepatía, algunos, repito, están planteando la inmortalidad, están planteando la conquista del cosmos, ¿no?, en una visión gnóstica que ya lo comentamos en el anterior capítulo, de la mente trascendiendo la materia, de alguna manera, de una forma angelical, ¿no? Bueno, yo creo que se equivoca ese planteamiento posthumanista, ¿no? Es la vieja
tentación, repito, ¿no? De seréis como dioses, ¿no? Vais a recuperar toda una serie de dones que nosotros, ¿no? Desde la visión angelical caída, ¿no? Teníamos o tenemos, ¿no? Vosotros tenéis una naturaleza a través del pecado original caída, pero la tecnología os salvará, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un error que tenemos que discernir muy bien desde la cosmovisión cristiana, ¿no? Entender esas dimensiones de la realidad, ir a las Escrituras, ¿no? Que es de alguna manera la revelación que nos manifiesta cómo somos, cómo es la realidad, cómo es el cosmos, lo visible y lo invisible, esa visión de la creación en la cual nosotros en nuestra cultura contemporánea estamos como muy centrados en lo visible, ¿no? Prácticamente la ciencia, lo que no toca, lo que no mide, lo que no pesa, ¿no? En ese método científico, ¿no? Dijimos el otro día que estamos casi como en una religión secular de cientifismo, ¿no? Es la religión del hombre, ¿no? La religión de lo material, del cuerpo, ¿no? Pero toda esa dimensión sobrenatural que la Escritura de alguna manera nos revela, ¿no? Y esos dones preternaturales, ¿no? Que también nos revela que cuando estemos en la gloria de Dios recuperaremos, ¿no? De alguna manera nos los están vendiendo como un sucedáneo, ¿no? Y ahí puede haber confusión. Y yo creo que profundizar en esa visión de la realidad, entender que hay interacción, que son seres reales, ¿no? Tanto los angélicos como los que no son angélicos, los ángeles caídos, ¿no? Y de ahí tenemos que entender cuál es la inspiración que nos viene de unos y cuál viene de otros, ¿no? Y por tanto, cuando en algunos casos a veces parece que se potencia esas capacidades naturales del ser humano, no por la vía de la gracia santificante, de las virtudes, de los sacramentos, etcétera, sino por otras pseudo aumento de capacidades, realmente estamos en el camino equivocado, ¿no? Pero es muy fácil confundirnos porque, repito, ese posthumanismo nos está planteando aumentar nuestras capacidades naturales para alcanzar, repito, erróneamente, desde mi punto de vista, esas condiciones no sobrenaturales, sino preternaturales, ¿no? Angelicales, pero desde otro punto de vista, ¿no? Hay que estar atentos, debemos de despertar a ese nuevo engaño, ¿no? Y profundizar, repito, en el entendimiento, ¿no? Desde la visión cristiana de la realidad, de los seres que componen la realidad y de cómo interactúan en este mundo y en el otro, ¿no? Esos seres, ¿no? A través de ese conocimiento, de alguna manera, ese engaño que se está produciendo, pues bueno, lo vamos a poder desenmascarar, ¿no? Y de ahí vemos que el despertar en estas condiciones de cuáles son nuestros dones, ¿no? Que el Espíritu Santo sí que nos los da desde otra manera, no tecnológica, ¿no? Sino que hay una promesa de los dones del Espíritu Santo en los cuales de sabiduría, de ciencia, etcétera, ¿no? Muy importantes. A veces yo de alguna manera digo, no, si es que no va a ser la inteligencia artificial la que nos potencie en las capacidades de la naturaleza, va a ser el Espíritu Santo, ¿no? Bien, pues de alguna manera estar alertas y despertar.